Vamos a entrar a las herramientas para análisis de ciclos termodinámicos de sistemas ditérmicos. Entonces he abierto el CoolPack. Esta segunda pestaña es donde aparece esta herramienta. Ahí está. Abrimos esa segunda ventana y aparecerá esta herramienta. Y acá, en términos gráficos, pueden fijarse, aparecen los ciclos termodinámicos, creo que son 11. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ciclos termodinámicos. La tarea va a estar estructurada en función de estos 11 ciclos termodinámicos. Se va a trabajar con el R134A. Vamos a trabajar con el R134A y eventualmente en los grupos del 10 al 15 se va a asignar el R12. Entonces, más o menos así va a ser nuestra tarea. Además, está decir que cada grupo tendrá asignado, vuelvo a reiterar, este no vamos a contar como número 1, este ciclo. A partir del segundo ciclo, o sea, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10. Grupo 11, 12, 13, 14, 15. En ese criterio se van a asignar los grupos. O sea, no quiero confusiones, compañeros, ¿ya? Entonces, sobre estas herramientas se va a trabajar. Fíjense que a medida que voy señalando con el puntero, van apareciendo en este listado de acá los nombres, los nombres que tienen cada uno de estos ciclos. Estos 11 ciclos tienen un especial espectro de aplicación porque normalmente la configuración de estos 11 ciclos son configuraciones genéricas abundantes en las aplicaciones industriales. Ya saben que, pucha, hay infinidad de combinaciones de ciclos de refrigeración por compresión de vapor. Yo, viejo, así digo, ¿no? Con la terminología nueva del contenido de la materia, de ciclos ditérmicos. Ya son 11 ciclos, pero sabemos que pueden haber muchas más combinaciones, pero que ya acaban siendo combinaciones muy especializadas. Y entonces, al ser muy especializadas, pierden generalidad, a diferencia de esta propuesta de estos 11 modelos que sí son muy característicos en las aplicaciones industriales. Les había dicho yo que mi tesis de maestría había trabajado mucho con este paquete. Y si bien aquí aparece uno de los ciclos característicos que aparecen en las plantas industriales de cerveza, que no era exactamente, pero sí lo que descubrí tenía las características fundamentales para agarrarlo como referencia y validar la modelación exergética que se hizo esa vez de Wari. Entonces, este es el entorno sobre el cual se va a trabajar. Y yo voy a tomar como referencia este ciclo. Obvio, el más fácil, ya deben estar diciendo el más fácil. Claro que el más fácil porque también es el más didáctico. Y cuando se quiere ingresar a cada uno de estos ciclos, lo único que tenemos que clicar en el ciclo que corresponde. Ahora, si no sabemos el nombre del ciclo, fíjense, nuevamente con el cursorcito vamos teniendo acceso, fíjense en la lista de acá abajo, en esta lista de acá abajo, van apareciendo las nominaciones específicas de cada uno de estos ciclos. Entonces, yo voy a aperturar este primer ciclo, que es un ciclo de una etapa con evaporador seco. Ya, más o menos es el término, con evaporador seco. Cliqueo y va a aparecer un ingreso muy familiar para nosotros. Básicamente, este programa, en este segmento de servicio de ciclos, está configurado en el entorno de LIS. Aparece inmediatamente, fíjense, aparecen inmediatamente el ciclo termodinámico asociado con un ciclo de una etapa y con evaporador seco. Casi diríamos que es el ciclo estándar de compresión de vapor que toman como referencia y punto de partida para el estudio de la termodinámica. Entonces, vamos a trabajar sobre esto porque, pucha, existen infinidad de novedades
cuando este ciclo transita, ¿no ve?, de un análisis teórico puramente termodinámico a una aplicación de una materia de ingeniería aplicada. Vamos a ver progresivamente. La ventaja de este ciclo que capta en mucho la modalidad que su profesor da en sistemas térmicos, sobre todo en las irreversibilidades, tanto termodinámicas que ya se había presentado en la anterior clase, ¿no ve?, en la compresión, como hidráulicas, asociadas con las caídas de presión. Acá aparecen las caídas de presión y tiene una novedad de modelo muy interesante esta propuesta que se distancia de nuestros textos convencionales de refrigeración que existe en la carrera. A ver, vamos a revisar cada una de estas teclas de funciones que tiene el programa. Ya sabemos que si apretamos esto, el culpa hace correr el programa y me salen ya, ¿no ve? Ya no en letras medio grises, ¿no ves? Aparecen en letras llenas. El resultado de este ciclo, podemos hacer una valoración de qué cosas me saca. Me saca los valores característicos en temperatura, me da como referencia eso, la resolución de esto. Permite valorar los flujos másicos, las cantidades de calor que recoge el evaporador, las que rechaza el condensador, la potencia del compresor, y fíjense acá, el COP del ciclo. Y acá, el COP del ciclo de Carnot equivalente al ciclo que se está analizando. Todo ciclo termodinámico, ya sea de potencia o sea invertido, tiene, ¿no es cierto?, su equivalente de Carnot sobre el cual se hace la valoración de la máxima posibilidad, el máximo trecho que se tiene. ¿Para qué? Para mejorar los niveles de servicio térmico de estos sistemas. Fíjense que la distancia en este caso parecería que no es muy grande, o sea, las posibilidades reales de mejoramiento del ciclo, fíjense, el COP es 3.179 como está. Por ejemplo, aquí están cargadas las irreversibilidades de caídas de presión, pero fíjense, si se armaría sobre estos niveles de temperatura y presión de la evaporación y de la condensación, un Carnot me sacaría un COP de 3.201. Fíjense que si tendríamos que mejorar el rendimiento, a lo mucho que podríamos alcanzar es un COP de este tipo, aproximándonos lo más que podamos a las reversibilidades de un Carnot, ¿no? Aquí viene un toque de la termodinámica moderna, ¿no es cierto?, en donde te dicen, hay niveles bien definidos sobre los rendimientos techo que pueden tener los sistemas térmicos, y ese límite natural es el Carnot equivalente del sistema. Fíjense, esta valoración es muy importante. Probablemente sea nuestra tarea de lo que habíamos dicho, ¿no? Se va a dar una tarea proyecto que va a ser la nota del tercer laboratorio. Entonces, este es el entorno de presentación. Aquí está el rendimiento de Carnot, ¿ya? Y acá está el COP basado en el Carnot, ¿ya? Tenemos esto. Aquí está el refrigerante con el cual se está utilizando. Además está decir que este programa tiene la posibilidad de ingresar con diferentes refrigerantes. Y Calculate no hay problema. Se puede grabar en el formato característico de este programa los inputs de un ciclo. Van a fijarse que no son pocos y por lo tanto es una herramienta muy importante, ¿no ve? Y si queremos regresar y volver a imprimir una serie de análisis sobre el ciclo, podemos llamar el paquete de inputs que hemos introducido. No son pocos, ñatos. A medida que los ciclos van siendo más complejos, esos inputs cada vez son más grandes. Y volver a meter, digamos, 8, 10, 11, 15, 16 variables, es un problema a menudo. Por lo tanto, se puede grabar los inputs con los cuales se ha iniciado el análisis de un ciclo. Este help es alucinante, ñatos. Les había dicho que en este help, ya voy a activar mi help y me va a despachar a esta macana. ¿Cuál es el problema? Les voy a decir. Este programa, como viene del 2004, estaba hecho en su tiempo para el Windows 7, me imagino.
Si tienen el Windows 7, les va a salir el load, el help por el help que les estaba dando de referencia. Es un help bellísimo, ñatos. Es un help compacto, pero contundente en la sustentación teórica de todos los elementos involucrados dentro de los ciclos que se proponen. O sea, en los elementos termodinámicos, en los elementos mecánicos como los compresores, en los elementos de transferencia como los intercambiadores, en los elementos de flujo hidráulico como las válvulas de expansión y las caídas de presión. Pucha, bellísimo help. Creo que tengo preparado esto, pero es poderoso este help. Ahorita vamos a empezar. Se puede imprimir toditito esto, no hay ningún problema. Esta teclita nos introduce a un Windows donde aparecen los inputs que tenemos que introducir para obtener resultados, ¿no?, prefabricados por este programa. Acá nos da los valores de presión, temperatura, entalpía y entropía del ciclo termodinámico. Por lo tanto, prácticamente aparece en forma de, ahí está, en forma de tabla las propiedades de los puntos característicos del ciclo termodinámico en temperatura, presión, entalpía y densidad. Interesante esto de densidad, Ñat, porque, pucha, la densidad es muy determinante en el control de probablemente el elemento que tiene implicancias energéticas más determinantes en estos ciclos, que es el compresor. Por eso que como este programa no solamente estaba, en ese tiempo estaba visualizado como un programa académico, pero fundamentalmente como servicio también para aplicaciones industriales. Y este es un rezago de esa intención. No pone entropías, pone densidades, porque a través de las densidades pueden quedar establecidos los volúmenes específicos, los caudales y los flujos másicos que maneja un compresor. Aquí está la relación de presiones entre la presión máxima y la presión mínima, presión de evaporación, presión de condensación. Aquí está la temperatura de y esta es la temperatura isentrópica de compresión, y aquí esta temperatura es con el rendimiento isentrópico, ¿no es cierto? Cuando hacemos la curvita, ¿no ve? Compresión isentrópica. Compresión y el proceso adiabático de compresión real, ¿no ve? Con esa desviación que va de 1 a 2'. Entonces a eso se refiere. Este sería el 2' y este sería el 2 isentrópico, que nos han venido dando prácticamente en todas las ramas térmicas, ¿no es cierto? Sobre todo para ustedes mecánicos en la parte de neumáticas. Entonces, más o menos estamos haciendo el entorno de lo que significa esto. Quiero regreso a Home, puedo entrar a Help, puedo imprimir, puedo a partir de aquí hacer un recálculo, especificaciones del ciclo, ahí está, ¿no es cierto? Esos son los inputs que les había dicho que hay. Tenemos los estados y este auxiliar es una herramienta salvaje. Ahorita vamos a presentar un poquito a medida que vayamos entrando en calor sobre cómo se maneja y qué servicios y qué prestaciones tiene este programa. Voy a regresar a Home. Ahí está el ciclo termodinámico. Más o menos hemos hecho, ¿no es cierto?, un zoom de todo lo que puede hacer y de cómo está estructurado las interfaces de servicio y de presentación de resultados de este paquete. ¿Ok? Miren, por acá también podemos entrar a esa parte auxiliar, a la especificación del ciclo, que son los inputs. Pero les había dicho que este es el ciclo termodinámico de una etapa de compresión con evaporador seco, ¿no es cierto? Vamos a entrar a este help. ¿Qué significa este help? Les digo que yo tengo una versión Windows 10, por lo tanto no puedo tener acceso al help, pero ustedes que son tigres, fácilmente, a mí el que me lo ponía un parche, el tuco, que en el Windows 2 con ese parchecito se abría todas las funciones de estos programas que estaban exclusivamente hechos en Windows 7. Pero ustedes tienen sus emuladores, ¿no ve?, de Windows 7, entonces hay que trasladar
el software del Coolpad al entorno del simulador y a partir de ese simulador se abre y prácticamente se tiene acceso a estos helps. Voy a apretar este help, ya han visto que me despacha a la página del dueño del programa, pero yo tengo acá lo que significa el help. Creo que es esto. A ver, pin, unita más. Cliqueo el help y aparece todo este listado de servicios conceptuales que sustentan los modelos termodinámicos, matemáticos, hidráulicos que utiliza el software para la resolución de este ciclo. Así se tiene que hacer un software, ¿no es cierto? Y sobre todo si tiene finalidades académicas. Entonces, yo se cliquea, ¿no es cierto? Estos son links. Cliqueo esto. Bueno, obviamente que no va a salir. Ahora sí estoy jodido. Vamos a ver. Escape, ¿no? Cliqueo y ¿qué va a pasar? Me va a despachar a una ventana. Ahí está. Voy a apretar, ¿no es cierto? He hecho la presentación de todo el listado. Cliqueo esto y entro en el help. Fíjense, aparece en ese help. Primero, me aparece el flujograma de los componentes del ciclo termodinámico asociado con ese sistema ditérmico con el cual estamos empezando a estudiar esto. Acá aparece toda la información, ¿no es cierto?, del diagrama de flujo. Parece que su profesor más o menos trabaja con esto, pero ya todos, una tarea importante será, vamos a trabajar sobre los ciclos asignados, y ustedes, estos diagramas de flujo, tendrán que reconvertir en algunas nomás, creo, a las nomenclaturas que su profesor les da para o sea, para mostrar los diagramas de flujo de los componentes del ciclo termodinámico. Fíjense, a diferencia de los libros americanos, que esto te lo ponen así, en vertical, o sea, te lo paran así a este lado, y el compresor normalmente lo ponen a la derecha, y la válvula de expansión a la izquierda. Pero bueno, esta modalidad parece que anda en la modalidad que tiene su profesor de sus archivos con los cuales trabaja en este tema. Entonces, ustedes tendrán que hacer algunos aditamentos, ¿no ve?, adecuaciones a la nomenclatura del ciclo termo de su propuesta del profesor. Parece que no dibujan así el compresor y parece que los intercambiadores tampoco los presentan así. Compresor, aquí viene el espectacular de este modelo, ñatos. Carga en un componente virtual toditas las pérdidas, las caídas de presión. O sea que en el diagrama entalpía-presión aparece como una horizontal o en el peor de casos con una declinada, pero que donde ahí cargan toditas las caídas de presión de todos los componentes en la succión, en la impulsión a la salida del compresor. En toda esta zona se carga toditas las caídas de presión en la zona de alta presión. Y después, fíjense, aquí hay una línea en la línea de succión, otro virtual de caída de presión, en donde se concentran toditas las caídas de presión de la zona de baja presión. ¿Ok? Aquí está la válvula de expansión. De toda esta zona de baja presión se carga en esto. ¿Qué significa esto? Ahorita vamos a decir. Es una modalidad que definitivamente no la van a encontrar en los libros americanos. Les voy a mostrar qué significa eso termodinámicamente. Creo que se los he preparado eso. Sí, aquí está. Esta. Resulta que en los libros americanos, claro que en términos físicos son mucho más fidedignos, ¿no es cierto? Porque a medida que el fluido es succionado por el compresor y es impulsado y transita por la zona de alta presión, ¿qué va a ocurrir? El compresor sale del compresor, fíjense, hay una caída de presión importante, pero esa caída de presión, fíjense, además viene asociada con la caída de presión, diríamos, en tiempo real, en el tránsito del refrigerante a lo largo del condensador, ¿ya? O sea que aquí viene un problema. Es que ¿qué significa que es este artificio de estos autores? Que al concentrar la caída de presión en un solo elemento, ¿qué se logra salvar? Se logra salvar la característica más representativa de los ciclos ditérmicos de refrigeración, que son
la presión y temperatura de condensación y la presión y temperatura de evaporación como valores constantes y referentes de las características más importantes del ciclo. En el modelo americano no hay ni presión ni temperatura constante característica que es, ¿no ve?, de naturaleza uno de los inputs naturales de los ciclos termodinámicos y térmicos. Ahí está la diferencia y ahí está el golpe, ¿no es cierto?, en términos de respetar la representatividad de la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación que se toma como referencia de todos los sistemas de refrigeración. Este es el efecto de estos virtuales. Ok, entonces regresamos acá y por lo tanto parte del trabajo será sobre el ciclo asignado. Tendrán que volver a dibujar estos diagramas de flujo, pero respetando la normativa de teoría que les da su profesor. Ok, entonces seguimos transitando. Cuando abres ese help, bueno, esto me ha permitido entrar a esto. Aparecen toditita la información sobre el significado de los inputs y los outputs y las partes conceptuales, ¿no es cierto? O sea, la sustentación conceptual teórica con la cual este paquete resuelve y nos presta los servicios de resolución de los ciclos termodinámicos. A ver, seguiremos andando. Fíjense, aquí aparecen toditita esta serie de elementos y es un listado de por lo menos creo 11 hojas, pero pucha, de una teoría muy compacta. Ok, entonces regresamos oye, ¿a dónde tenemos que regresar? ¿Dónde estábamos? Aquí. Vamos a regresar al programa. Ya, entonces hemos hecho la presentación, por lo tanto tiene un help muy importante. Vamos a volver a recurrir al help porque vamos a entrar ahora de forma directa a lo que se llama al ingreso de datos del programa, de esta configuración de este ciclo ditérmico que estamos tomando como ejemplo. Entonces, estos son los inputs naturales, lo que les decía. Fíjense, temperatura de evaporación, temperatura de condensación. Es lo más importante. En ese modelo no, en donde la presión no se lo carga en un virtual y por lo tanto aparece un progresivo variante de presión y temperatura en la condensación, pues es difícil que quede explícito estas dos características fundamentales del ciclo. Voy a los inputs naturales, después vamos a hablar de las irreversibilidades asociadas con esto. Inputs naturales, listo. Vamos, aquí tenemos otro ingreso característico de un ciclo termodinámico. No, vamos por aquí. Estas son irreversibilidades. Aunque estas, fíjense, no, esto es otro ingreso natural. Si regresamos a la propuesta, van a fijarse que este ciclo parte del principio de no trabajar con un estándar puro de compresión, sino que resulta que a la salida del condensador todavía se subenfría el líquido saturado a líquido comprimido y en la parte del evaporador, a la salida del evaporador, se sobrecalienta todavía el refrigerante antes de ser succionado por el compresor, ¿no ve? Antes de ser succionado por el compresor. Entonces, ahora regresamos haciendo esa explicación. Por lo tanto, esos delta T's de subenfriamiento y de sobrecalentamiento son los que hay que introducir, ¿no es cierto? Vamos, volveremos al ciclo, a las especificaciones del ciclo. A eso se refiere. Acá se pone. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo carajos nosotros ponemos los delta T's? ¿Bajo qué criterios? Oye, maravillosamente está en lo que les había dicho. Las recomendaciones, les dan recomendaciones de los delta T's en el HELP, en los HELPs que ustedes van a tener acceso en cada uno de los inputs. Cada uno de los inputs, además, el autor te cubre con las recomendaciones en los márgenes en los cuales vos puedes adoptarte valores en algunos inputs, en los cuales, como no está hecho todavía el proyecto, tienes que ponerle unos tentativos, pero con suficiente coherencia. Entonces, en estos helps aparecen los valores que te recomiendan
utilizar en esos inputs que cuando ya está maduro el proyecto, fácilmente se los podrá asignar como valores. ¿Ok? Entonces, regresamos nuevamente acá. A eso se refiere. Estas son irreversibles, la vamos a dejar después adelante. Acá hay otra posibilidad, retorno al home. Este es un subenfriamiento consecuente de un subdimensionamiento del condensador. Este es un subenfriamiento, ¿no ve? Y este será un sobrecalentamiento natural por a expensas de un subdimensionamiento del evaporador. De tal forma, ya se había explicado termodinámicamente por qué nos conviene que a un compresor entre vapor recalentado y por qué nos conviene que el líquido que sale del condensador sea subenfriado un rango de temperaturas, ¿no es cierto? Tiene su efecto sobre el efecto refrigerante del ciclo. Entonces, ahí están las asignaciones, vuelvo a las especificaciones, entonces, pero ahí carajo, puta. Pero fíjense, este trecho, este 4,5 y este 8,1 son subenfriamientos en la posibilidad de que el ciclo termodinámico tenga un intercambiador de calor. ¿No ve? Ese intercambiador de calor líquido-vapor en la succión del compresor se llama. Puta, mi memoria está una maravilla todavía. ¿No es cierto? Ese intercambiador que le ponemos. ¿Está en el help? Sí, está en el help. Ese intercambiador aparece en el help que aparece, ya les he mostrado, ¿no es cierto? En el flujograma. Ustedes ya van a tener acceso a eso. Entonces, a eso se refiere esa parte. Ahora, eventualmente existen algunos ciclos que no tienen intercambiador. Entonces, fíjense, en el ciclo de especificaciones podemos poner un intercambiador o no poner. En este caso no estuviéramos poniendo. Si ponemos el intercambiador, acá tendremos que poner la eficiencia del intercambiador. Puta, ¿y 0,3 de dónde diablos pone el 0,3 de la eficiencia? Nuevamente iremos, ¿no es cierto?, al help, y en el help buscaremos en todititas esas páginas, primero, eficiencia termal de un intercambiador de calor. Y ahí les darán algunos valores referentes para empezar a adoptarse datos en estos inputs, que al final de cuentas esta adopción, claro, requiere, puta, o estás muy liga, ¿no es cierto? Vos dices, este intercambiador que es para evaporador seco, entonces está en tales valores, puta, ¿no? Pero afortunadamente ese ejemplo es muy bueno y muy poderoso. Te da ideas sobre los valores en ciertos parámetros constructivos que se tienen que poner en la construcción termodinámica. Y aquí se puede escoger el refrigerante, ¿no es cierto? Esos serían los inputs poderosos. Otro input poderoso y natural en un proyecto de refrigeración, entra la capacidad de refrigeración, pero este programa tiene flexibilidad. Puede que también este programa pueda ser utilizado como herramienta para el análisis de un sistema ditérmico que ya está dimensionado, que ya está hecho, que físicamente existe. Entonces, en esos sistemas ya construidos, aquí está, puede, a través del dato, que es una característica muy importante, el caudal que maneja un compresor, y es un dato que siempre va a aparecer en placas de compresor o en las especificaciones de catálogo del compresor, ingresar con esto y hacer el recálculo a partir de esto y averiguar las capacidades de refrigeración si corresponden a lo que las especificaciones del sistema de refrigeración. Pero yendo en la proyección natural de los datos de entrada, la capacidad de refrigeración, que es la capacidad de enfriamiento que tiene el evaporador. Eficiencia isentrópica. Ahí está, le vamos a poner 0,7. Ojo, que en el HEP, ahí sí que da unas recomendaciones mucho más enriquecidas que creo que ustedes tienen, sobre todo ustedes mecánicos, en la parte de neumáticas. Les da unas recomendaciones en función del tipo de compresor y en función de las potencias aproximadas del compresor que se estima va a tener el sistema de refrigeración. O sea que esto ya no es tan, ¿no ve? No es tan a la memoria de decir de 0,7 a 0,9, ahí yo escojo, no sé cómo es la huevada, le pongo a la mitad, ¿no? En este caso te inducen a tomar decisiones un poquito más próximas a la realidad en función del ciclo que manejes.
Ahora, fíjate, aquí viene, esta es una joya, Jantos. Esta es una joya. Ah, este input es de irreversibilidad, les voy a contar más adelante. Y aquí está otro valor importante, ¿no? Que es el calor ocioso, que el calor ocioso del evaporador, más o menos significa esto. ¿Qué es el calor ocioso del evaporador? Yo pienso que puedo dar una explicación con esto. El evaporador sale de la cámara de refrigeración, vamos a hacer una cámara de refrigeración, y tiene que transitar unos 10 metros por mínimo. Y si son industriales, probablemente unos 20 metros hasta que se encuentre con el condensador. Esos 20 metros que transita a través de ductos el refrigerante, ¿no es cierto? Ya en un entorno, por ejemplo, de la sala de máquinas, como esto está, digamos, a ver, ¿a cuánto está acá? A menos 10 grados. En una sala de máquina probablemente estén a 25 o 30 grados la temperatura. ¿Qué va a pasar? El ducto, por diferencia de temperaturas, va a empezar a recoger calor de la sala de máquinas. Pero ese calor que recoge, nada que ver, pues, no es ningún servicio. A esa cantidad de calor en el tránsito entre el evaporador y el compresor se llama la cantidad de calor ociosa que recoge el evaporador, porque este evaporador, su servicio está acá. Y esto es una cuestión, ¿no ve?, de realidad y de espacios reales en los cuales se desenvuelve un evaporador. Un evaporador no está conectado de forma directa al compresor, tiene que haber un tránsito y en ese tránsito entonces el refrigerante recoge calor, pero ese calor no significa servicio del sistema. ¿Pero qué efecto tiene? Al recoger una cantidad adicional de calor tendrá su efecto en un incremento de la potencia. Por lo tanto, ¿cuál es el negocio? Que estos calores ociosos hay que minimizarlos. Estos programas, en ese auxiliar que les muestro, te dan la posibilidad de optimizar o sea, de minimizar estas ganancias ociosas de calor, proponiéndote un cálculo de espesor del aislante que deberá tener las tuberías de baja temperatura que normalmente en el área industrial aparecen en las salas de máquinas. A la salida de los evaporadores, ¿no es cierto?, los ductos de baja temperatura están aislados. En este programa pueden encontrar lo que les había dicho, ¿no ve? En ese Windows auxiliar, la posibilidad de hacer cálculos de dimensiones de ductos y también definiciones de los espesores del aislante para esta zona. No son nada despreciables estas ganancias ociosas de calor, por eso que le dedican un acápite específico cuando se tiene que definir y diseñar un sistema de refrigeración bueno. Entonces, más o menos esas son las ideas. Volvemos al ciclo de especificación. A eso se refiere este input. ¿De dónde van a sacar estos valores? Van a sacar de los valores, uno de bibliografía y otro de el help que tiene este software. Es un excelente help. Listo. Entonces, pero fíjense que además que tiene algunas posibilidades de ingreso o poner un límite de ganancia de calor o de calor ocioso o algún límite de temperatura al ingreso del compresor. O sea, estas persianitas que hacen amplían la flexibilidad de este software. Normalmente cuando haces un software, normalmente es muy rígido, pero estas persianas multiplican hasta por 9, hasta casi en un 80% la flexibilidad de que este recurso programático se adapte tanto a condiciones de proyecto o a condiciones de análisis en funcionamiento de un sistema de refrigeración ya dimensionado y ya en funcionamiento. Entonces, esas son las características. Ahora, ¿cuáles son las irreversibilidades? A ver, leyendo nomenclatura. Delta T en el sobrecalentamiento del vapor. Delta T en el subenfriamiento a la salida del condensador. Esto igual. Caída de presión en la línea de succión. Caída de presión en la línea de descarga. Habíamos dicho que en este modelo termodinámico aparecen unos virtuales de caídas de presión. Es virtuales de caídas de presión. Ahí hay que cargarles todas las caídas de presión de los tramos de baja presión y alta presión.
Entonces, con esto se va configurando progresivamente, ¿no es cierto?, el modelo y la posibilidad de tabular. Después, ¿qué cosa más tendríamos? Aquí habíamos dicho si podemos poner, si hay un intercambiador o no. Y si hay un intercambio, tenemos que poner la eficiencia con algunas orientaciones del help. Aquí ponemos un dato natural, ¿no es cierto? En un proyecto, ¿qué cosa te dan? El producto a conservar, el lugar donde va a ser, ¿no es cierto? Con esos dos datos y la cantidad del producto que vas a conservar. Con la cantidad de productos que vas a conservar, en gran medida te dan la posibilidad de hacer un cálculo de la capacidad de refrigeración o carga térmica del sistema de refrigeración. Una vez que tienes esa carga térmica, ¿pero cómo? Cuando te dan la cantidad, primero defines el tamaño de la cámara. Y una vez definida la cámara, podrás hacer tus valoraciones de ganancias de calor por transferencia de calor y por cantidad de producto. Te dan el producto, ¿para qué? Porque cada producto tiene su temperatura de conservación y las temperaturas de conservación están asociadas con la temperatura de evaporación. Ya está. Con el producto tienes la posibilidad de definir una temperatura de evaporación. Y además te dicen dónde vas a armar, vas a hacer el montaje o la construcción de este sistema en un lugar. Condiciones ambientales del lugar. Con esas condiciones ambientales del lugar, ¿no es cierto?, se define la temperatura de condensación, porque el condensador es el que bota calor al medio ambiente. Entonces, fíjense, esa es la forma natural en la cual se plantea un proyecto. Entonces, con todo este ingreso de datos, tenemos la isentropic y aquí viene esta. Esta es bruta, ¿ya? Esta, esta está asociada con un laboratorio que hacíamos sobre todo los mecánicos, hacíamos en Termo 2. Parecen huevadas de laboratorio, ¿no? Pero al final, puta, al final nos dan una referencia objetiva a qué se refieren alguna serie de aseveraciones conceptuales que no las tenemos muy bien puestas en compresores. ¿Esto qué significa? Que este es el porcentaje de la potencia del compresor que es disipada en forma de calor. ¿Se acuerdan? Si alguno se acuerda, pues carajo, a ustedes les da Alzheimer después de 4 semestres y no se acuerdan ni mierda de lo que han hecho en sus materias de base. En Termo 2, ¿no ve? Hacíamos un testeo termotécnico del compresor. Medíamos las temperaturas del tanque y se acuerdan que en cada la jodida en el experimento teníamos que volver a hacer. Cuando les decía, van a medir la temperatura a la salida del compresor, ¿no es cierto?, a la salida de la válvula de descarga del compresor, y ahí no, a veces no compaginamos, teníamos que volver a repetir. Esa temperatura, puta, es brutal. ¿Por qué? Porque con los recursos que nosotros tenemos, esa temperatura la calculamos a través del proceso de compresión isentrópica. ¿No ve? Ya. Ahora, si queremos aproximarnos de esa idealización, hacemos el arreglo a una compresión real y le cargamos el rendimiento isentrópico. Y con el rendimiento isentrópico, si ustedes hacen sus cálculos que hayan hecho neumáticas, la hayan tenido la película clara, con el rendimiento isentrópico queda como resultado una temperatura de descarga mucho más alta que la isentrópica. Y les cuento que la temperatura isentrópica es extremadamente teorizada porque asume, ¿no es cierto?, un proceso de compresión isentrópica. No hay ni ganancias ni pérdidas de calor. Puta, imposible, pues, por eso vemos ese compresor. Esa polea de accionamiento del compresor es un ventilador. Por lo tanto, en el proceso de compresión, en términos reales, ¿qué está ocurriendo? Se le dota de un flujo de aire para refrigerar el compresor y para que ese proceso de compresión isentrópica que tenemos como modelo termodinámico, al final no sea un isentrópico, sino básicamente un proceso donde se pierde calor. Y como consecuencia, que ni la temperatura isentrópica, ahora esta huevada seguramente les va a conflictuar con lo que les ha dicho el Ramiro, ni la temperatura isentrópica, ni la temperatura adiabática, ¿no es cierto?, con rendimiento isentrópico, son las temperaturas reales de impulsión de descarga del compresor, carajo. Es un error estructural, conceptual que tenemos eternamente sobre compresores. Nos dice, le he puesto el rendimiento isentrópico, esta T2', esta es la temperatura real. Ni cagando, hermano, está más lejos de la temperatura real. Por eso que les hacía medir, y si ustedes se acuerdan, medían solamente 90 grados. Y cuando hacíamos el isentrópico de compresión estaba fácilmente por encima de 170 grados. Si le poníamos el isentrópico, casi estaba a 200 grados, ¡puta, lejos!, ¿no ve?
de esos 60, 70, 80 grados que medíamos en la descarga. Aquí se hace ese ajuste, ñatos. Y ahí nos aclara, puta, es un punto de partida para entender, se abre el universo en términos oficiales, en términos conceptuales, como una teoría bien planteada, ¿no ve? Nos interpreta de forma real los fenómenos. Entonces, esta cantidad de calor de perdida, que es muy importante, nuevamente entrará en un gel. Creo hay ese gel, creo que tengo un gel preparado de eso. Termal eficiencia, a ver, succión line. Aquí está, aquí está, fíjense, aquí les da toda una información, aquí arribita más hay una información, compresor, pérdidas de calor en el compresor, y me dicen, me da todo el concepto, me dice cómo se pueden ingresar estos valores, y me da fíjense, me dan la posibilidad mediante este link para averiguar unas aproximaciones, porque carajo, a esta altura, hermano, ni cuando se hayan aplazado, usted se hace sacar la mierda con el Ramiro de neumáticos, aunque se haya aplazado 4 veces, ni yo les apuesto que ninguno tiene idea sobre este pérdida de calor. Entonces, cliqueamos esto, ojalá sea lo que viene a continuación. Sí, aquí está, creo que es esto. Aquí está, huevada, a ver, vamos. Aquí está. Aprieto este Gerard Lost. Y aquí están los valores recomendados de ese valor. Aquí arribita dice valores aproximados de los porcentajes de calor perdidos referidos a las potencias del compresor. Y fíjense que nos da una información muy interesante para que adoptemos rangos de valores en función de las potencias del compresor. Les había dicho que yo he aprendido, se me ha abierto, ¿no ve? La verdad universal cuando he visto este fundamento teórico y he dejado de hablar huevadas sobre los compresores. Ok, ya estamos, ahora sí. Eso significa, entonces ingresamos todo esto, fíjense que tenemos las irreversibilidades, tenemos las caídas de presión, entonces calculate y nos botarán, ¿qué cosa? Nos botarán los valores más característicos. ¿No ve? La capacidad de refrigeración, que es el calor que recoge el evaporador, ya me lo ha armado el ciclo, ñatos, fíjense, me da la cantidad de calor que rechaza el condensador, el flujo másico del refrigerante. Este es un valor que no damos, oye, no le damos el plus, pero cuando se maneja, cuando ustedes vayan, si a algunos de ustedes les toca trabajar con sistemas de refrigeración, puta, esta es la referencia sobre la cual se trabaja sobre los compresores. El caudal de succión en los compresores. Puta, es un dato estructural en el mantenimiento y en el seguimiento, en el funcionamiento de sistemas de refrigeración. No tan así. Este es un dato muy teórico, muy termodinámico. Y aquí está la eficiencia isentrópica, la potencia, ya me ha calculado la potencia, con estos factores, fíjense, me hacen el reajuste más importante. Y fíjense, carajo, de eso me sentía feliz hoy. En ese laboratorio sacábamos la salida de nuestro compresor entre 60 y 70 grados. Y miran que no estaba, puta, ahí veo la validez de esta teoría salvaje, ¿no ves? Y además te lo calcula la cantidad de calor perdido en ese proceso que para nosotros sagradamente era isentrópico y en el peor de los casos era de abasto. Ninguno de los dos para definir esto. Ahora, carajo, me van a preguntar, ¿para qué putas nos hacen entonces poner rendimiento isentrópico si al final nos aleja de la temperatura real de impulsión del compresor o de descarga del compresor? ¿Saben para qué? Puta, y eso es clave, ya. Les estoy enseñando cosas que no les han enseñado. Ese es un aproximamiento matemático para calcular la potencia real del compresor, pero no para calcular las condiciones de descarga del compresor. Que quede claro. Y vayan a pelearse con el Ramiro y díganle que les ha enseñado mal eso. Ok, listo. Entonces, esto es lo que vota. Nos podemos ir a qué. Ya me lo has resuelto, me dan los valores de temperatura, presión, entalpía, me dan las posibilidades, ahí está, fíjense, de un rendimiento, es con el ajuste de pérdidas de calor, ¿no ve? Y estas son con un rendimiento isentrópico puro, ¿no ve? Ahí está, fíjense la diferencia. Y si le pones el rendimiento, isentrópico, esto todavía se va a ir más lejos, ¿no ve? Pero eso sirve ¿para qué? Para calcular la potencia, pero no establece las condiciones reales de descarga del compresor en cuestión de temperatura, ñatos, que quede claro.
¿Está bien? Listo. Entonces, sobre eso se trabaja. Acá tenemos las temperaturas. Ahí, cara, C2, está 65, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces tenemos acceso a todo esto y lo que les decía, tienen estas posibilidades. Para hacer, les había dicho que el elemento más sensible en la valoración energética y de servicios de un sistema de refrigeración es un compresor. Y fíjense que acá se puede adicionar los rendimientos volumétricos. Los rendimientos volumétricos, sobre todo ustedes los mecánicos, tienen definidos los rangos característicos en función del tipo de compresor y en función de los niveles de presión, de relación de presión que trabaja un compresor. Entonces puede adicionar y nos hará no un reajuste energético del sistema propiamente dicho, pero sí nos dará una aproximación dimensional física a lo que tendrá que ser el compresor que sujete este sistema de refrigeración. Esto, ay carajo, esto no sé qué cosa es. A ver, utilización de la descarga de su superjet para, ya. A través de este programita se puede ver cómo se puede reaprovechar esas cantidades de calor ocioso, ¿no ve? En esa zona entre el evaporador y el compresor y reutilizarlo en el calentamiento del agua, en ese proceso de recalentamiento y de esa forma se puede dimensionar un intercambiador de calor porque se tendrán los incrementos de temperatura del agua, los caudales y los calores asociados. De aquí salen esos calores asociados con las ganancias de calor ocioso que tiene el refrigerante en esa zona, ¿no es cierto?, entre el evaporador y el condensador. Acá podemos poner las horas de funcionamiento y en función de eso nos pueden hacer algunas, aproximaciones de naturaleza hidráulica con la velocidad y hacer las primeras estimaciones de dimensionamiento de los ductos de un sistema de refrigeración. Hay una cosa bien importante, ñatos. Un sistema de refrigeración, como ya es una ingeniería aplicada, puta, créanme o no, un factor muy determinante en el diseño y dimensionamiento de un sistema de refrigeración ditérmico es la parte hidráulica. Es casi la mitad del cálculo de este sistema. Pensamos que es solamente la parte térmica, calores ganados, calores perdidos, pero su parte hidráulica tiene alto peso. Entonces, se puede hacer estas estimaciones y en función de las estimaciones se puede hacer una valoración de cuánto de energía. Y si tienes el precio de la energía, aquí ya puedes esto convertirle en valores monetarios. En términos oficiales, estas son las características en las cuales están estructurados prácticamente todos los inputs y las implicancias conceptuales asociadas con este paquete con este software asociado con los sistemas de refrigeración. Con eso prácticamente estaríamos concluyendo porque el trabajo con sus profesores precisamente les da un ciclo de infames para resolver, esto les puede servir. Que no es idéntico, no es idéntico, ñatos, pero sí estas configuraciones termodinámicas de estos ciclos son genéricas. ¿No ve? En los inputs tenemos ventanitas que nos permiten darle flexibilidad y adaptarlos o aproximar estos modelos a buena parte de las propuestas termodinámicas que aparecen en estos sistemas de térmicos. En resumidas cuentas es eso. Antes de acabar, ya estamos casi, vamos a alcanzar la 1 hora. La tarea, ¿qué cosa va a ser? Entonces, les voy a dar grupo. Vuelvo a reiterar, a partir de este 2, grupo 1, 2, 3, ¿no ve? 10 grupos. Y después regresamos 1, 2, 3, 4, 5. A cada grupo se les va a asignar un ciclo. Y a los primeros, hasta el 10, van a trabajar con el R134A. Y del 11 al 15 van a trabajar con el R12. ¿Ya? Como refrigerante base, ¿ya? Entonces van a hacer sus valoraciones energéticas. La tarea, ¿qué va a hacer? Es una tarea fácil y que considero que les dejo a ustedes la tentación de que lo utilicen como herramienta esto. Y si no quieren, no lo utilicen para este segundo, pero para el proyecto sí lo van a tener que utilizar como herramienta. Es que, a ver, nos regresamos acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Aquí está. Ya, este creo que es. Entonces, ¿qué cosa se va a hacer? Primero que habíamos dicho, ¿no? Nuestra tarea sobre el ciclo asignado, vamos a hacer no una modificación sustancial, simplemente que nos vamos a regir a la nomenclatura que se utiliza en la materia para reconvertir la representación de estos elementos. Por ejemplo, el compresor, he visto que en su teoría los representan de otra forma. También los evaporadores, solamente son formas, pero los componentes no lo alterarán. Fíjense que aquí aparece ya una nominación de los puntos característicos del ciclo. Normalmente en sistemas de refrigeración, el punto 1 es al ingreso del compresor. Ahora, si son de 2 etapas, al ingreso del compresor de baja. Normalmente ahí empieza el punto 1, ¿ya? Entonces, fíjense, están reconocidos los puntos característicos. Esto es diagrama de flujo de componentes. Lo van a ablandar en función de nomenclatura del profesor. Después de este diagrama, habíamos dicho que cuando se tiene que resolver un ciclo, yo les estoy dando las herramientas para su proyecto, tiene que haber diagrama de flujo y después memoria de procesos. A ver, carajo, la memoria de procesos. Esta sí que les voy a ajustar. Es pura, facilites. Quiero que manejen bien eso. O sea, no se puede presentar en la rama térmica la resolución de un proyecto de base termodinámica sin que tenga su diagrama de flujo, tenga definido su ciclo termodinámico y su memoria de procesos. Ahorita veré esta, creo que es. A ver, veremos dónde está. Plique. Bueno, Z. Aquí está. Después de esto, es lo que está aquí abajo, y aquí hay una especie de memoria de proceso. Es lo que está debajo, son hojas y hojas, no ve de Help, y debajo de este dibujo es esto lo que aquí aparece, y aquí aparece una especie de memoria de procesos en la modalidad en la cual los europeos hacen una descripción, ¿no es cierto?, de los procesos asociados con la composición física de un sistema térmico. Pero en la modalidad de los europeos es una información muy abundante que les va a servir, para construir lo que yo les pido. Esto es la memoria de procesos, pero en un formato que no es de nosotros. ¿Cómo va a ser nuestra memoria de procesos? Va a estar en función de esta información que ustedes tengan. Pero ¿cómo hacemos nuestra memoria de procesos? Entonces vamos a decir, proceso de 1 a 2. ¿Dónde ocurre? Ya deben estar acordándose. Compresor. ¿Qué ocurre? Proceso de compresión isentrópica. Ese es nuestro modelo, ¿no es cierto?, de compresión. Listo. ¿Cómo ocurre? ¿Dónde? ¿Cómo ocurre? ¿Y qué ocurre? A ver, ¿dónde ocurre? Compresor. ¿Qué ocurre? Un proceso de compresión. ¿Cómo ocurre? Isentrópicamente. Por lo tanto, S1 es igual a S2, calor calor redondo de 1 a 2 es igual a 0. ¿No es cierto? Así hacemos nuestra memoria de proceso. Eso tienen que hacer, esto tienen que convertirlo, desdoblarlo en un listado de proceso por proceso donde pueda, ojo, les estoy volviendo a repetir, no quiero cuentos, ñatos, ¿ya? ¿Dónde ocurre el proceso? ¿Qué ocurre? ¿Y cómo ocurre? Esa es la información de una memoria de procesos. Y en función de esa plataforma, ¿qué cosa se hace? Se construye el ciclo termodinámico con un diagrama, con un flujograma de componentes y una memoria de procesos. Ahora esto se empieza a proceder a construir. ¿Está bien? ¿Estamos? Correcto. Entonces, esa va a ser nuestra tarea. Facilita, ¿no? Pues están felices, cara. Ahora, y por último, con esa memoria de procesos, volverán a dibujar. Es un diagrama entalpía-presión. Me lo dibujarán el diagrama entropía-temperatura del ciclo que les corresponde. Esa es nuestra tarea 2.